Imagina esto. En el corazón del Imperio Romano, un hombre es atado desnudo a una mesa, y una jaula con ratas hambrientas se coloca sobre su estómago. El calor hace que las bestias enloquezcan, royendo su carne viva hasta perforar sus entrañas. Esta no es ficción de Hollywood, es un castigo real documentado que horrorizó a generaciones. Y hoy, por primera vez, revelaré verdades brutales que fueron censuradas durante siglos. Si crees que conoces la historia romana, prepárate, porque lo que descubrirás cambiará tu perspectiva para siempre. Bienvenido a Entre Sangre y Poder, donde desenterramos los secretos más oscuros. Si quieres más revelaciones que te mantendrán despierto por noches, asegúrate de suscribirte ahora y activa la campanita. Pero eso no es todo. En los próximos minutos escalaremos desde azotes cotidianos hasta torturas que superan cualquier pesadilla moderna. ¿Estás listo para la verdad que nadie se atreve a contar? Imagina un mundo donde equivocarte en público no significa una multa o una disculpa, sino que tu piel sea desgarrada hasta los huesos frente a una multitud que aplaude. En el Imperio Romano, los castigos no eran solo justicia, eran espectáculos diseñados para aterrorizar y controlar. Pero lo que estás a punto de escuchar no es lo que te enseñaron en la escuela. Olvídate de las estatuas de mármol y los discursos heroicos. La Roma real era un lugar donde la sangre corría tan libremente como el vino, y los castigos más simples escondían verdades brutales que cambiaron la historia. Vamos a empezar por el principio, con los castigos que todo ciudadano temía, incluso por delitos menores. Pero cuidado, lo que parecía normal en Roma te hará cuestionar todo lo que creías saber. Primero, hablemos de los azotes con flagellum. No era un látigo cualquiera. Este instrumento tenía tiras de cuero con puntas de hueso o metal que arrancaban la carne con cada golpe. Un solo azote podía dejar a un hombre gritando hasta desmayarse. Y no era algo raro. En el año 66 a.C., un ladrón común en Pompeya, un tal Marcus Atilius, fue azotado hasta la muerte por robar una hogaza de pan. Su delito, hambre. Su castigo, una agonía pública que duró horas. ¿Por qué tan brutal? Porque Roma no solo castigaba al culpable, enviaba un mensaje. Pero eso no es todo. Los azotes no eran el final para muchos. A veces, el verdadero horror comenzaba cuando el látigo se detenía. Y aquí viene el primer momento que te hará hablar de este video. ¿Sabías que los romanos perfeccionaron un método para mantener a las víctimas conscientes durante los azotes? Usaban vinagre y sal para revivir a los desmayados, rociándolos en las heridas abiertas. El dolor era tan insoportable que algunos suplicaban la muerte. Un caso documentado en los Anales de Tácito del año 79 después de Cristo describe a una esclava llamada Livia que soportó 100 latigazos por negarse a delatar a su amo. 100. Cada golpe era un espectáculo y la multitud contaba en voz alta, como si fuera un juego. ¿Puedes imaginar el sonido de miles de personas coreando mientras alguien se desangra? Pero espera, porque lo que sigue escala aún más. Los romanos no se conformaban con azotes para delitos menores. Si eras un rebelde o un esclavo desobediente, podías enfrentar la decapitatio, una decapitación pública. Suena rápido, ¿verdad? No lo era. Las hachas romanas no siempre eran afiladas y los verdugos, a veces, eran aprendices torpes. En el año 43 a.C., un rebelde galo llamado Vercingetorix fue ejecutado tras un desfile triunfal en Roma. Los registros dicen que el hacha falló 3 veces, prolongando su agonía mientras la multitud rugía. ¿Crees que eso es brutal? Esto era solo el calentamiento. Roma guardaba castigos mucho peores para quienes desafiaban su poder. Y aquí va una pregunta que quema. ¿Qué pensarías si te dijera que estos castigos cotidianos eran solo la punta del iceberg? Porque lo que viene después, en el corazón del Coliseo y en las sombras de los palacios imperiales, hace que los azotes parezcan un juego de niños. Pero antes de llegar ahí, déjame contarte un detalle que nadie menciona. Los romanos no solo castigaban cuerpos, destruían almas. Cada azote, cada decapitación estaba diseñada para que el miedo se grabara en la mente de todos los que miraban. Y lo lograron. Por eso Roma duró siglos. Pero, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Sigue viendo, porque en el próximo capítulo la crucifixión te mostrará que el verdadero terror apenas comienza. Si creías que los azotes eran el límite del horror romano, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar hará que se te hiele la sangre. En el Imperio Romano, la crucifixión no era solo un castigo,
Era una obra maestra de sufrimiento diseñada para quebrar cuerpos, mentes y espíritus. No era un simple clavo y una cruz. Era una máquina de terror público que podía durar días. Sí, días. Y lo que vas a descubrir ahora no es la versión suavizada de los libros de historia. Esto es la verdad brutal, oculta durante siglos, que incluso los romanos más duros temían mencionar. ¿Listo para saber por qué la crucifixión fue el castigo que definió un imperio? Quédate, porque esto solo se pone más oscuro. Imagina una colina polvorienta en las afueras de Jerusalén, año 33 después de Cristo. Cientos de personas se amontonan, no para rezar, sino para ver sufrir. En el centro, un hombre cuelga de una cruz de madera tosca con clavos de hierro atravesando sus muñecas y tobillos. Cada respiración es una tortura, porque, para inhalar, debe empujar su cuerpo destrozado contra los clavos. La crucifixión no mataba rápido, estaba diseñada para humillar, prolongar y destruir. Los romanos la reservaban para los peores criminales, esclavos, rebeldes, traidores. Pero aquí va el primer momento que te hará hablar de este Ovidio. No siempre usaban clavos. A veces solo cuerdas. ¿Por qué? Porque sin clavos la agonía podía durar hasta una semana. Una semana de sufrimiento ininterrumpido. Un caso real que te dejará sin palabras es el de Espartaco, el líder de la revuelta de esclavos en el año 71 a.C. Tras su derrota, 6.000 de sus seguidores fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, la carretera más importante de Roma. Imagina esto. Un camino de 200 kilómetros cubierto de cruces, cada una con un hombre o mujer gimiendo, desangrándose, mientras los viajeros pasaban como si fuera un paisaje normal. Los registros de Apiano, un historiador romano, describen cuerpos colgando durante días, algunos aún vivos, mientras los cuervos empezaban a devorarlos. ¿Puedes imaginar el olor? ¿El sonido? Esto no era solo castigo, era un mensaje grabado en sangre. No desafíes a Roma. Pero espera, porque aquí viene una revelación que nadie cuenta. Los romanos no solo crucificaban para matar, lo hacían para entretener. En algunas crucifixiones, los verdugos añadían toques creativos. Por ejemplo, en el año 64 después de Cristo, durante las persecuciones de Nerón, los cristianos eran crucificados y luego prendidos en llamas como antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales. Tácito, otro historiador, escribió que la multitud aplaudía mientras las víctimas ardían vivas, rogando por una muerte que no llegaba. ¿Crees que eso es perturbador? Entonces, escucha esto. Los romanos a veces rompían las piernas de las víctimas para acelerar la muerte, pero solo si querían ser piadosos. Sin piernas rotas, el condenado podía tardar hasta 3 días en asfixiarse lentamente mientras su propio peso aplastaba sus pulmones. Y aquí va una pregunta que quema. ¿Qué pensarías si te dijera que la crucifixión no era el castigo más cruel de Roma? Porque lo que viene después, en el corazón del Coliseo, hace que esto parezca una misericordia. Pero antes, un detalle que te hará compartir este video. Los romanos reciclaban las cruces. Sí, las mismas maderas ensangrentadas se usaban una y otra vez. A veces, con restos de carne aún pegados. Cada cruz era un recordatorio de cuántos habían sufrido antes. Y mientras el mundo creía que Roma era solo gloria y poder, la realidad era un espectáculo de sangre que nadie podía ignorar. ¿Qué sigue? Algo aún peor. Un castigo donde las bestias del Coliseo decidían tu destino. Sigue viendo, porque el próximo capítulo te hará cuestionar cómo la humanidad llegó tan lejos. Si pensabas que la crucifixión era el colmo de la crueldad romana, agárrate, porque lo que sucede en el Coliseo lleva el horror a un nivel que parece sacado de una pesadilla. Imagina esto. Año 79 después de Cristo, el sol brilla sobre Roma y 50.000 personas rugen en las gradas del recién inaugurado Coliseo. No están ahí por gladiadores ni carreras, están esperando ver a hombres y mujeres despedazados vivos por leones, osos y tigres hambrientos. Este no era solo un castigo, era el espectáculo definitivo donde la muerte se convertía en entretenimiento. Pero lo que estás a punto de escuchar no es la versión romantizada de Hollywood. Esto es la verdad brutal, tan perturbadora que incluso los romanos sentían escalofríos. ¿Listo para descubrir lo que realmente pasó en esas arenas?
Esto es, entre sangre y poder. Y lo que viene te hará cuestionar todo. Empecemos con un dato que te hará hablar de este video. Los romanos no solo arrojaban a las víctimas a las bestias, lo hacían con un guión. Estas ejecuciones, llamadas damnatio ad bestias, eran coreografías de terror. Los condenados, a menudo prisioneros de guerra o cristianos, eran llevados al centro del Coliseo, desnudos o con túnicas rotas, sin armas. Las bestias, hambreadas durante días, eran liberadas desde trampillas ocultas en la arena. Un caso documentado por Suetonio en el año 80 después de Cristo describe a un prisionero dacio, capturado en las guerras de Domiciano, siendo desgarrado por un león en menos de 2 minutos. La multitud no solo aplaudía, apostaba sobre cuánto tiempo sobreviviría cada víctima. ¿Puedes imaginar estar en esas gradas oyendo los gritos mientras la arena se teñía de rojo? Pero aquí va una revelación que nadie cuenta. No todas las víctimas morían rápido. Los romanos, maestros del espectáculo, a veces manipulaban las ejecuciones para prolongar el sufrimiento. En el año 107 después de Cristo, durante los Juegos de Trajano, los anales registran que un grupo de cristianos fue atado a postes en la arena, untados con miel para atraer a las bestias. Los leones, en lugar de matarlos de un zarpazo, los lamían y mordisqueaban lentamente, prolongando la agonía mientras el público rugía de emoción. ¿Por qué tan sádico? Porque el Coliseo no era solo un lugar de castigo, era un negocio. Más sufrimiento, más aplausos, más dinero. Y aquí va una frase que se quedará en tu cabeza. En Roma, tu muerte era el boleto de otro. Y ahora, un momento que hará que compartas este video. ¿Sabías que los romanos usaban animales exóticos para impresionar aún más? En el año 250 después de Cristo, bajo el emperador Filipo el Árabe, se soltaron hipopótamos y cocodrilos traídos del Nilo en una arena inundada artificialmente. Los condenados, arrojados al agua, no tenían escapatoria. Los registros de Dion Casio describen a una mujer, acusada de adulterio, siendo devorada mientras intentaba nadar. La multitud gritaba, ¡Justicia divina!, mientras los cocodrilos la destrozaban. Esto no era solo crueldad, era un show diseñado para que nadie olvidara el poder de Roma. Pero espera, porque aquí viene una pregunta que quema. ¿Qué pensarías si te dijera que los romanos guardaban un castigo aún más extraño, donde las víctimas eran encerradas con criaturas que ni siquiera podías imaginar? Antes de seguir, un detalle que te hará estremecer. Los romanos no siempre limpiaban la arena después de cada ejecución. La sangre, los restos, todo se dejaba allí para las siguientes rondas, convirtiendo el Coliseo en un pantano de muerte. Mientras el mundo veía a Roma como el pináculo de la civilización, la realidad era un circo de sangre donde la humanidad se perdía. ¿Crees que esto es lo peor? No lo es. Lo que viene después, un castigo tan bizarro que parece sacado de una mente enferma, te hará preguntarte cómo Roma llegó a tales extremos. Sigue viendo, porque el próximo capítulo revela un horror que incluso el Coliseo no podía igualar. Si creías que el Coliseo era el límite de la crueldad romana, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir parece sacado de una mente enferma. Imagina esto. Año 101 a.C., una plaza pública en Roma llena de curiosos. En el centro, un hombre es arrastrado, atado y humillado. No lo van a azotar ni a crucificar. Lo que le espera es tan bizarro, tan perturbador, que incluso los romanos lo reservaban para el crimen más abominable: el parricidio, matar a un padre o madre. Este castigo, llamado poena culei, no solo mataba, destruía toda noción de humanidad. Esto es, entre sangre y poder, y lo que viene ahora te hará cuestionar cómo un imperio pudo imaginar algo tan retorcido. ¿Listo para una verdad que parece ficción? Aquí va el primer momento que te hará compartir este video. La poena culei no era solo una ejecución, era un ritual macabro. El condenado era cosido dentro de un saco de cuero junto con un perro rabioso, un gallo, una serpiente venenosa y un mono. Sí, leíste bien, un mono. Luego, el saco era arrojado al Tíber para que el condenado se ahogara mientras las bestias, enloquecidas, lo atacaban dentro. Los registros de Cicerón, del año 63 a.C., describen el caso de un tal Publio Malleolo, acusado de matar a su madre. Atado en el saco, sus gritos se mezclaban con los ladridos y chillidos de los animales mientras el agua lo arrastraba. La multitud no aplaudía,
miraba en silencio, como si incluso ellos no pudieran creerlo. ¿Por qué tan extraño? Porque los romanos creían que el parricidio rompía el orden divino, y solo un castigo igualmente monstruoso podía restaurarlo. Pero espera, porque aquí viene una revelación que nadie cuenta. No todos morían ahogados. Algunos sacos eran mal cosidos a propósito, dejando que el condenado sobreviviera unos minutos más, luchando contra las bestias mientras el agua entraba lentamente. En el año 46 a.C., un caso documentado por Dion Casio describe a una mujer, Claudia Pulchra, acusada de parricidio. Su saco se abrió parcialmente y los testigos vieron cómo el mono la desgarraba mientras ella intentaba escapar. La escena era tan grotesca que algunos espectadores vomitaron. Y aquí va una frase que se quedará grabada. En Roma, hasta tu muerte era un circo de pesadilla. Y ahora, un detalle que hará que hagas una pausa. Los romanos no elegían esos animales al azar. Cada uno tenía un significado. El perro representaba la traición, la serpiente, el veneno del crimen, el gallo, la arrogancia y el mono, la burla a la humanidad del condenado. Este simbolismo convertía la poena culei en un espectáculo moral, pero no te equivoques. Era puro sadismo disfrazado de justicia. Un caso del año 100 después de Cristo, bajo Trajano, cuenta que un hombre sobrevivió dentro del saco durante casi una hora, porque el Tíber estaba poco profundo. Sus gritos resonaron hasta que el peso de las bestias lo aplastó. ¿Crees que esto es lo más perturbador? No lo es. Porque lo que viene después, un castigo dentro del propio ejército romano, hace que este saco parezca un acto de piedad. Aquí va una pregunta que quema. ¿Qué pensarías si te dijera que los romanos no solo castigaban a los traidores, sino también a sus propios soldados, de formas que rompían toda lealtad? Sigue viendo, porque el próximo capítulo revela una masacre entre compañeros que te hará replantearte todo sobre la disciplina romana. Pero antes, un último detalle. La poena culei era tan infame que incluso los emperadores la temían. Nadie estaba a salvo si cruzaba la línea del parricidio. Esto era Roma, un imperio donde hasta los castigos eran una obra de terror. Si creías que los romanos solo castigaban a esclavos y rebeldes con crueldad, lo que viene ahora te hará replantearte todo. Imagina esto. Año 471 a.C. Un campamento militar romano al borde de la derrota. Los soldados, exhaustos, han huido en batalla, y el general no va a azotarlos ni crucificarlos. Lo que ordena es mucho peor, la decimación. Este castigo no solo mataba, destruía el alma de un ejército, obligando a hermanos de armas a matarse entre sí. Esto no es una leyenda, es una verdad documentada que horrorizó incluso a los romanos más endurecidos. Bienvenido a Entre Sangre y Poder, donde desenterramos los secretos más oscuros. ¿Listo para descubrir cómo Roma convertía la lealtad en sangre? Esto es solo el principio. Primero, aquí va un momento que hará que compartas este video. La decimación significaba que 1 de cada 10 soldados, elegidos al azar, era ejecutado por sus propios compañeros. No importaba si eras valiente o leal, si sacabas la piedra negra en el sorteo, tus amigos te apaleaban hasta la muerte. Polibio, un historiador del siglo II a.C., describe una decimación ordenada por Craso en el año 71 a.C., durante la revuelta de Espartaco. Una legión entera, 500 hombres, fue castigada por cobardía. 50 soldados, sorteados al azar, fueron rodeados por sus camaradas y golpeados con palos y piedras hasta quedar irreconocibles. La escena era tan brutal que los sobrevivientes lloraban mientras mataban a sus hermanos. ¿Por qué tan cruel? Porque Roma no toleraba la debilidad, ni siquiera en sus héroes. Pero espera, porque aquí viene una revelación que nadie cuenta. La decimación no siempre era al azar. En algunos casos, los generales manipulaban los sorteos para eliminar a soldados problemáticos o rivales políticos dentro del ejército. En el año 49 a.C., durante la guerra civil de César, un tribuno militar llamado Lucio Vorenus fue acusado de deslealtad. Los registros de Plutarco sugieren que su sorteo fue arreglado, y sus propios hombres, obligados a matarlo, sabían que no había justicia en ello. La decimación no solo mataba cuerpos, destruía la confianza entre soldados, convirtiendo a la legión en un nido de paranoia. Y aquí va una frase que se quedará grabada.
En Roma, hasta la lealtad podía costarte la vida. Y ahora, un detalle que te hará estremecer. Los romanos no limpiaban los cuerpos después de una decimación. Los cadáveres se dejaban a la vista del campamento como recordatorio, pudriéndose bajo el sol mientras los sobrevivientes marchaban a la siguiente batalla. Un caso del año 217 después de Cristo, bajo el emperador Caracalla, describe una decimación donde los cuerpos quedaron expuestos durante días y los soldados fueron obligados a comer y dormir junto a ellos. La peste que siguió mató a más hombres que la propia ejecución. ¿Crees que esto es lo peor? No lo es, porque lo que viene después, bajo los emperadores más locos de Roma, lleva el sadismo a un nivel que desafía toda lógica. Aquí va una pregunta que quema. ¿Qué pensarías si te dijera que los emperadores romanos no solo castigaban a los culpables, sino que convertían la tortura en un espectáculo personal? Sigue viendo, porque el próximo capítulo revela los horrores desatados por Nerón y Calígula, donde el castigo se convertía en arte macabro. Pero antes, un último detalle. La decimación era tan temida que algunos soldados se suicidaban antes del sorteo, prefiriendo la muerte a manos propias que la traición de sus compañeros. Esto era Roma, un imperio donde incluso los valientes temblaban. Si pensabas que la decimación era el colmo de la traición romana, lo que viene ahora te mostrará que el verdadero terror nacía en los palacios, no en los campos de batalla. Imagina esto, año 37 después de Cristo, el foro romano iluminado por antorchas. El emperador Calígula, con una sonrisa enfermiza, ordena torturas que superan cualquier pesadilla. Estos no eran castigos por justicia, eran caprichos de mentes, donde los emperadores jugaban a ser dioses con la carne de sus súbditos. Esto es entre sangre y poder, y lo que estás a punto de escuchar es tan perturbador que fue censurado en los textos antiguos. ¿Listo para entrar en la locura imperial? Esto cambia todo. Aquí va el primer momento que te hará compartir este video. Calígula no solo mataba, convertía la tortura en teatro personal. Un caso documentado por Suetonio describe cómo, en el año 38 después de Cristo, ordenó que un senador llamado Marco Silano fuera azotado con varas de hierro hasta que su espalda quedara en carne viva, y luego, aún vivo, lo obligó a cortarse las venas en una bañera mientras el emperador cenaba frente a él. ¿Por qué? Porque Silano osó cuestionar una decisión menor. La sangre se mezclaba con el vino, y Calígula reía, diciendo, «Mira cómo fluye la lealtad». Pero eso no es todo. Calígula perfeccionó un método llamado la tortura de las cosquillas, donde víctimas eran atadas y sus pies untados con sal para que cabras los lamieran hasta desgarrar la piel. Un detalle que nadie cuenta. Duraba horas, y las víctimas morían de risa histérica mezclada con dolor. Pero espera, porque Nerón llevó el horror a otro nivel. En el año 64, después de Cristo, tras el gran incendio de Roma, culpó a los cristianos y los convirtió en antorchas vivas, como ya mencionamos, pero hay más. Tácito relata que Nerón organizaba cacerías humanas en sus jardines, donde víctimas eran vestidas como animales y perseguidas por perros entrenados. Un caso escalofriante. Su propia madre, Agripina, fue asesinada en el año 59 después de Cristo. Primero, intentó ahogarla en un barco manipulado, pero ella nadó a salvo. Luego la apuñaló personalmente, abriéndole el vientre para ver dónde había nacido. Y aquí va una frase quotable que te quedará grabada. En el imperio, hasta los dioses sangraban por capricho. Y ahora, una revelación que genera debate. Estos emperadores no actuaban solos. Tenían verdugos especializados, como los torturadores imperiales, que innovaban métodos para complacerlos. Bajo Cómodo, en el año 180 después de Cristo, un gladiador convertido en emperador, las torturas incluían peleas desiguales donde víctimas eran obligadas a combatir contra animales con armas romas. Dion Casio describe cómo Cómodo disparaba flechas a ostras vivas para practicar, pero con humanos. Ataba a paralíticos y los usaba como blancos. Un detalle perturbador. Cómodo se disfrazaba de Hércules y estrangulaba a víctimas con sus manos, gritando que era un dios. ¿Conexión moderna? Estos actos de sadismo personal recuerdan a dictadores actuales que usan la tortura como herramienta de poder. ¿Crees que esto es el clímax? No lo es, porque lo que viene después combina todos estos horrores en el castigo más brutal imaginable. Aquí
va una pregunta que quema. ¿Qué pensarías si te dijera que el castigo romano más devastador involucraba ratas devorando entrañas vivas y empalamientos que duraban semanas? Sigue viendo, porque el próximo capítulo, el clímax, revela verdades que te mantendrán despierto por noches. Pero antes, un último detalle. Estos emperadores murieron torturados por su propia paranoia, probando que en Roma el sadismo siempre volvía a casa. Brunello, ¿llegaste hasta aquí? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es el pico más oscuro del sadismo romano, un castigo tan brutal que parece imposible que humanos lo hayan concebido. Imagina esto. Año 245 después de Cristo, un almacén oscuro en las afueras de Roma. Un hombre, atado a una mesa, escucha el chillido de ratas hambrientas mientras los verdugos encienden un fuego bajo una jaula. Esto no es ficción. Es la tortura de las ratas, un método tan perturbador que fue borrado de muchos registros históricos. Pero no termina ahí. Los romanos también perfeccionaron el empalamiento, un castigo que podía mantener a las víctimas vivas durante semanas en una agonía indescriptible. Esto es, entre sangre y poder. Y este es el clímax que cambiará tu visión de la historia para siempre. ¿Listo para la verdad más devastadora? Aquí va el momento que hará que compartas este video. La tortura de las ratas no era solo cruel, era una obra maestra de terror psicológico. Los romanos colocaban una jaula con ratas hambrientas sobre el estómago de la víctima, calentaban la jaula con antorchas y las ratas, desesperadas por escapar, perforaban la carne, los músculos y hasta los órganos internos. Un caso documentado por el historiador Amiano Marcelino del año 364 después de Cristo describe a un traidor persa capturado por el emperador Juliano. El hombre, atado durante horas, gritaba mientras las ratas lo devoraban desde dentro. Los verdugos se aseguraban de mantenerlo vivo el mayor tiempo posible, rociando agua para evitar desmayos. ¿Por qué tan sádico? Porque Roma quería que el castigo fuera un mensaje eterno. Traiciona. Y tu sufrimiento será leyenda. Pero espera, porque aquí viene una revelación que nadie cuenta. Los empalamientos romanos eran aún peores. A diferencia de las versiones medievales, los romanos usaban estacas romas, no afiladas, para maximizar el dolor. La víctima era levantada lentamente, dejando que su propio peso la desgarrara desde dentro. En el año 70 después de Cristo, tras la revuelta judía, Flavio Josefo relata cómo miles de rebeldes fueron empalados fuera de Jerusalén. Algunos sobrevivieron hasta 15 días, gritando bajo el sol mientras los cuervos picoteaban sus cuerpos. Un detalle que te hará estremecer. Los romanos a veces ofrecían agua a las víctimas, no por piedad, sino para prolongar su agonía. Y aquí va una frase quotable que se viralizará. En Roma, la muerte era solo el principio del castigo. Y ahora, un momento que genera controversia. Estas torturas no eran solo para enemigos externos, también se usaban contra ciudadanos romanos prominentes. En el año 222 después de Cristo, bajo Heliogábalo, un senador acusado de conspiración fue sometido a la tortura de las ratas como espectáculo privado para la corte. Los asistentes, según Dion Casio, vomitaron al ver cómo las ratas emergían del cuerpo, aún vivo. ¿Conexión moderna? Estos métodos extremos recuerdan a experimentos de tortura psicológica en regímenes totalitarios actuales, generando debates sobre si la humanidad ha avanzado realmente. Pero aquí va una pregunta que quema. ¿Qué pensarías si te dijera que estos horrores dejaron un legado que aún sentimos hoy? Sigue viendo, porque el próximo capítulo reflexiona sobre cómo Roma moldeó nuestro mundo con sangre. Antes de cerrar, un último detalle que te hará hablar de esto. Los romanos documentaban estas torturas con orgullo, grabándolas en tabletas de arcilla y murales. Algunas, como la tortura de las ratas, eran tan infames que los emperadores las prohibían temporalmente, solo para traerlas de vuelta cuando necesitaban aterrorizar. Esto era Roma. Un imperio donde el dolor era arte y el miedo su moneda. El próximo capítulo te hará mirar el mundo actual con otros ojos.